Vale, muy bien. Parece que estamos en directo, así que... Hola a todos, bienvenidos al canal otra vez. Como ya bien sabéis, ayer acabamos con el Ghost of Tsushima y bueno, ya os dije que íbamos a empezar con otro juego, que es este Banishers Ghost of the New Eden, que pues que es un juego que salió esta semana, el día 12 de febrero, ¿vale? El cual pues yo no lo tenía muy en la mira, sí que había visto algún tráiler y algún gameplay, pero no me llamaba mucho la atención de primeras. Es de los desarrolladores, los developers, son los de Don't Not, que son los developers de Life is Strange y Remember Me, por ejemplo, o el juego de Vampire. Y pues bueno, es un juego que al principio no me llamó la atención, pero sí que he visto que la gente le ha estado dando bastante buenas notas y que parece que el tema de toma de decisiones que está bastante bien. Y pese a ser un doble A, el tema de gráficos, como estamos viendo ahora mismo, está bastante bien. Y pues nada, por esos motivos me ha apetecido pues darle una oportunidad. Yo creo que lo jugaremos prácticamente, lo jugaremos entero sin ningún problema. Y pues nada, daros la bienvenida al stream. Con muchas ganas de empezar esta nueva aventura, ¿vale? Y pues a ver qué nos encontramos. Yo creo que sobre todo por el tema de la toma de decisiones parece ser que no es blanco y negro como suele ser en los juegos de hoy en día. Es bastante normal que las decisiones sean o eres malo o bueno. Aquí hay mucho tono de gris, es lo único por lo que he leído. Y que pues en el tema de acción y demás se parece bastante al God of War, ¿vale? Eso es lo único que sé. Y nada, vamos a darle, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, temas de licencias de usuarios, política de privacidad, vamos a quitar el seguimiento de datos, me da igual. Bueno, para tema de errores y así, venga, vamos a dejarlo activado. El brillo así mismo. Vale. Tengo auriculares, así que vamos a ir con auriculares. Modo nocturno. No, no, así está bien. Venga, siguiente. Paralaje, ¿esto qué es? Elige si quieres activar el paralaje. Movimiento de la interfaz, no. Ah, bueno, pues como está, no sé, idioma de la interfaz en español, idioma de audio inglés, solo se puede inglés, francés o alemán, vale. Subtítulos, medio, mostrar el nombre, color, fondo de los subtítulos desactivamos, va, esto todo pues como viene. Vale. Esperar que estoy cambiando las etiquetas del stream. Vale, ya las hemos cambiado. Pues nada, ya hemos hecho las opciones que teníamos para elegir. Vamos a empezar nueva partida. Dificultad. Vale, modifica el daño de los enemigos, los puntos de salud de los enemigos y la cantidad de cocciones que puedes recuperar tras los enfrentamientos y el tiempo de los puntos de exploración. Para jugadores que deseen centrarse en la narración, a mí me interesa mucho la narración de este juego. El combate, así por lo que he leído, con un desafío de combate para los jugadores que deseen una experiencia equilibrada entre historia y el combate. Vale, como yo no voy muy por el combate, vamos a jugar en normal, ¿vale? Tampoco quiero que los combates sean... Si juegas historia, me imagino que los combates serán como no hacer nada, y eso tampoco, ¿no? Hay que tener un poco de... Vamos a jugarlo en normal. Vale. Y a ver qué tal. Tengo ganas, ¿eh? Tengo curiosidad por este juego. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea.
I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Vale, ya podemos controlar a la chica. Se me ha olvidado el nombre de los dos ya. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. Vale, con el R3 I se can't remember corre. the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Vale, o sea que somos pareja sentimental, pero también somos una pareja de Banishers, Have I de mentioned how grim this desterradores. place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Y parece ser que los desterradores se dedican a desterrar a los muertos pues a donde se tengan que ir, ¿no? Cuando se quedan vale, por debajo de los obstáculos, cuando se quedan... Me imagino que será pues cuando tienes algo pendiente, cuando te mueres te quedas como un fantasma y pues los desterradores se dedican a
a desterrar a estos fantasmas, o muertos, digamos, ¿no? Por lo que he entendido. Venimos finales del siglo XVII, principios del XVIII, venimos de Inglaterra a América. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Espero que no den mucho miedo, que a mí el miedo me asusta. A mí los juegos de miedo me asustan. Vale, es que tengo que darle a la X. Ya. Vale, a la X. Por cierto, si me escuchas así con la voz un poco rara, es que tengo un trancazo, tengo unos mocos. Watch out! Bueno, pues tendré que buscar otro sitio. Keep going. I'll find a way to meet up with you. He sacado los pasos sin querer. Over-eager apprentices. Vale. Pues por aquí, ¿no? Esto lo podré romper. Vale. La sensibilidad es un poco alta. Voy a bajarla igual. O se me hace alta o se me hace rara. Opciones. Vídeo. Rendimiento. Sí, no, sin rendimiento. Controles. Cámara. Sensibilidad horizontal. Vamos a bajarla a 40. Y aquí también vamos a bajarla a 40. Es un movimiento. Vamos a ver. No, aplicar. A ver. Vale, ahora un poco mejor. No creo que sea... Y esto para saltar a la X. Ahí está, vale. Tiene una aceleración un poco rara la cámara, sí. Pero bueno, ya nos acostumbraremos. Vale, un fantasma. Para infligir un ataque leve o un ataque fuerte, ¿vale? Vale. Y ahora esquivar con el círculo, vale. Y esto... ¡Uy! Vale, eso es que te avisa, vale. R3 fijamos sobre objetivo, esquivamos, vale. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Buena pregunta, pues vamos a seguir. Sí que el combate es un poco... Bueno, no diría God of War, no tiene por qué, pero es un poco fijar al enemigo, esquivar, atacar, pues eso, más o menos a lo que estamos acostumbrados en este tipo de juegos, que no digo que sea malo para nada, porque yo creo que el objetivo de este juego no es para nada ser un hack and slash, ¿no? Un juego, pues eso, como un God of War o... Bueno, ya pues tú solito, ¿no? Behind you. Yeah, as easy as falling off a box. Vale, vamos a seguir. A ver si nos juntamos. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Venga. Uy, aquí hay mucha sangre, ¿eh? Esto está muy abierto, ya lo sabía yo. Bueno, vengan así. Atacar con tus armas y en el medidor de destierro. Pulsa para extraer tu objetivo. Vale, y... Vale, son lenticos, esto no tiene mucha complicación, aunque me voy a callar porque luego... Vale, ¿qué diferencia hay entre desterrarlos y matarlos así, como lo hemos matado, no? Esa es mi pregunta. ¿Que desterrarlo es como un crítico y lo matas de golpe o...? Una nota, a ver. Este juego, aviso, vamos a jugarlo tranquilo, ¿vale? Porque hay que enterarse bien de todo para tomar las decisiones adecuadas, ¿vale? Ser un juego tan de decisiones y narrativo, una nota da. Húmeda y manchada de sangre. Tal vez estas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo escribirlas. La fecha no lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695, o sea, donde estamos nosotros ahora.
Pensé que estaríamos más seguros en Providence y pensé que por fin volveríamos a ver a los niños y que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos, espíritus terribles nos llevaron. New Eden está maldito. A ti que lees esto ahora te digo, corre. Vale, These pues people left New Eden town just a few days ago. eso es. What Aquí está la exactly is mujer, me going on imagino, here? y el marido que... pues que no está. No está. Epa, un pequeño bajón de FPS, pero bueno. Mantén pulsado. Vale. Venga. Vale, y hace como un... se teletransporta, eso me gusta. Vale, y si lo destierro lo mataré de una, ¿no? Not belong here. Vale. Este era más gordo, ¿eh? Este era alfa. O sea que, pues, más complicado, digamos. That all Vale. goes badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Eso es, vamos a hablar con el Charles y... Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Other town selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? Vale, por ahí había un caminico, pero bueno, me imagino que no... A la casa esta no podremos entrar. Vamos a ir a la misión. A ver, esto... Boston, Fort Jericho, de Harrows, la aldea de los arados. Para aquí igual tenemos que ir luego a la historia. Not Vamos the a ir a la busiest misión. stables I've ever seen. No ostler and no horses. This New town Eden. is less and less welcoming by the second. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on a Aquí dentro hay Saturday night? alguien. Vale. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. A ver, es que me hace tomar una decisión. No he leído lo que me ha dicho porque me pasa. Ahora has llegado a la ubicación de tu objetivo actual. Ahora tu brújula indica que estás dentro de un área de investigación. Vale. Cementerio. Ha dicho que tenemos que ir a la posada, ¿no? Pues vamos para la posada, que está para arriba. Que me imagino que será esta casa, que está más iluminada. Llámame This must loco. be the inn. Sí, vale. Aquí hay algo para coger. Vamos a pillarlo y vamos para dentro de la posada. Cuero. Si puedo salir, claro. Este será Charles. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Uy, sirvienta. Ah, claro. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now.
You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. A ver, ¿qué crees que ocurrió? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Vale, me imagino que aquí podrás hablar con él y esta es la que avanza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes varias maneras de hablar, las primeras preguntas que le puedes hacer. Luego vuelves aquí a esta misma elección de preguntas y en cambio si haces esta ya pasaríamos a la siguiente. Así que vamos a preguntarle de todo. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Vamos a seguir preguntándole. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. ¿Dónde fueron? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation.
I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Vale, pues esta sería la pregunta final. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Vale, ¿a qué sabía Charles? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Vale, pues vamos a hablar con su mujer, ¿no? We have what we need. Then I wish you success. Bueno, tenemos By poca my cosa. instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Vale, va a estar aquí, y eso es importante saber. Vamos a hablar con Esther. ¿Ya habéis visto que al principio nos trataba como sirvienta? Claro, es que estamos a finales del siglo XVII y pues la chica es negra, Damn it, entonces... Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Estas personas están indefensas, venga. These people have no idea what they're up against. Eso que en esta época era muy... lo más habitual, pues, tener esclavos y sirvientes, llamarlos como quieras, pero... pues vamos a ver si podemos hablar con su mujer. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Vale, vamos a preguntarle por el gobernador, que de primeras no me ha caído muy bien. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell?
Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Vale, está bien saber cómo es cada uno de ellos también, ¿eh? How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Vale, vamos a preguntarle, aunque ya nos ha dejado bastante claro que ella no sabe nada de la maldición, de lo que está investigando Charles, pero bueno, a ver si nos puede decir algo. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Vale. Y si le damos el retrato... Ah, vale. Nos explica aquí cosas que... A ver, el fantasma submarino... Vale. Vale, tenemos la pista y tal. Vale. 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 Pues... Vamos a... Vale, está aquí Charles. Vale. Tenemos pistas. Vale. Vale. Vale, pues vamos a buscar a... Eso es. Vamos a ver si encontramos por aquí el fantasma de Charles. Y probablemente el fantasma de Charles nos pueda contar, ¿no? Con qué estamos tratando. You stay put. We'll find the way. Porque esta es tu primera pista, eso es. Contiene información importante sobre la persona con la que está relacionada. Puedes consultar estas pistas en cualquier momento en el menú de casos. Vale. Inspeccionar. Vamos a mirar todo tranquilamente. El sol mayor, vale. Una canción, una partitura, sí. Purcell. Could you find nothing better? Pistas de intención. Para entender por qué un fantasma permanece en lo encarnado, debes juntar pistas sobre cada habitante involucrado. Una vez que hayas descubierto todas las pistas, se revela la intención del habitante y puedes completar tu investigación. Anda. Vale. Carta de Linor. No sé quién es el Linor, pero bueno, noviembre de 1694. O sea, hace un año, el año pasado. Mi queridísimo Charles, cuánto me ha alegrado leer tus palabras. Siempre es un placer tener noticias tuyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en New Eden. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos quizás demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor, sea brujería, la presencia de un icor o algo totalmente distinto, no podemos saberlo. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y tomar nota de todas tus observaciones. Nuestra hermandad de la Estola de San Pablo tiene tan poca presencia en el Nuevo Mundo que cualquier nueva información será muy valiosa. Cuídate mucho, amigo mío. Vale, o sea, que desde noviembre ya estaba investigando un poco... I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. Elinor, no sé qué es Elinor, pero bueno. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Otra carta.
Carta de un vecino. Esther, te dejo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida, tus vecinos te llevan en el corazón. Mira qué majos. Un estudio de la Chacona en sol menor. Vale, de más. Una canción. Esto será algo parecido. Un ensayo musical. Vale. This is Charles's. It's like he never left. Vale. Esto hemos mirado. Pues vamos al piso de arriba, ¿no? ¿Esto no lo hemos mirado? Sí, no, esto no lo hemos mirado. 5 de enero de 1685. O sea, hace 10 años es esto. Mi amada Esther. Cuánto anhelo tenerte entre mis brazos. El anuncio de nuestro matrimonio fue para mi corazón como un manjar en el paladar, un dulce del que uno no puede cansarse. Por fin estaremos juntos y juntos por los siglos de los siglos, hasta el día en que dentro de muchos años seamos viejos y por fin la muerte nos separe. Porque solo la muerte puede apagar el amor que nos une y estoy seguro de que ni siquiera la muerte podrá deshacer la ternura que siento por ti. Vale, esto igual, por eso sigue Charles por aquí también, ¿eh? Quiero que todo sea perfecto para nuestro matrimonio y haré que así sea. Te escribiré todos los días hasta ese bendito momento en que por fin puedas pedirme del peso de las cartas y decirte en persona todos los días que siento por ti. Vale. Más cartas, ¿no? 21 de febrero de 1687, o sea, 2 años después de la carta que acabamos de leer. Mi dulce Esther, no puedo decirte cuánto anhelo volver a casa. Este trabajo en las místicas Highlands escocesas es emocionante, no puedo discutirlo, pero echo de menos la dulzura de nuestro hogar. Vale, esto es sin más, ¿no? Sin embargo, sé que los pocos meses que me quedan lejos de tus amorosos brazos me serán de gran provecho. A través de esta experiencia aumentaré mis conocimientos, y todo eso lo hago para protegerte de estos mundos oscuros que se remolinan a nuestro alrededor. Es tu amor y confianza lo que empuja a estos misteriosos atrincheramientos, lo que me empuja a dar lo mejor de mí. Es por ti que hago esto porque cuando veo el orgullo de tus ojos, entonces sé qué papel juego en esta tierra. Sé que puedo ser más fuerte, sé que puedo hacer cualquier cosa, siempre que me mires con esa chispa que solo tú tienes. Vale, estas son cartas que le escribía mientras estaba haciendo, digamos, otras misiones o... How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Vale, y esta carta, a ver qué fecha tiene. Vale, 12 de agosto. Vale, o sea, esta es hace un año. Mi dulce Esther. Yo estaba abatido y sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel del cielo para ayudarme en mi oscura misión. Eres la luz que me guía a través de la oscuridad de lo invisible. Y sin embargo, siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían ser en New Eden. Y lamento tenerte a mi lado, pues temo por tu vida. Ojalá hubiéramos encontrado un rincón tranquilo en esa tierra donde criar a nuestros hijos. Pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos. O quizás deberías irte tú mientras yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo, porque no puedo soportar la idea de que la oscuridad te aleje de mí. Bueno, o sea que pillaron sobre agosto del año pasado y ya había una maldición. En noviembre se puso en contacto con una persona para hablar sobre la maldición. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Vale, Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Una peluca. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Aquí habrá libros que, sin más, ¿no? Libros sobre teología, vale. Libros sobre teología, lo mismo. Vamos a inspeccionar un poco esto. Uy, esto es de misión, ¿eh? Versículo de la Biblia, garabateados. 13 cuando digo, me consolará mi lecho y mi cama atenuará mis quejas. 14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. 15, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Ella viene a mí en mis sueños. Uy, un poco... Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Sí. No vamos a inspeccionar eso de primeras, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero seguir... Notas de Charles. Nadie en este lado del mar y pocos al otro saben lo que vine a New Eden como ministro para proseguir la investigación del nuevo mundo en nombre de la hermandad de la Estola de San Pablo. Y qué extrañeza he encontrado. Hay fantasmas aquí. Sí, viejos e innumerables, pero son silenciosos.
Nunca diré la palabra en voz alta, pero sospecho que hay brujas. Y si encuentro una, me gustaría mucho preguntarle por su historia. Curioso. Libro de ocultismo. Claro, es que aquí acabamos de venir acabamos de empezar el juego, entonces muy bien no sabemos el universo de New Eden. Vale, este es un mapa, África, Europa. Claro, en la época, pues Australia no lo tenían pillado. Bueno, pero más o menos, ¿no? El mapa está bastante... un preciso rey de jugada de ajedrez. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Eso, que acabamos de llegar y no sabemos muy bien, digamos, el lore de este juego, lo que hay detrás de la historia, pues qué tipos de fantasmas hay, el tema de las brujas, por qué hay, cómo se... I todo can still lo que viene picture him detrás, crafting ¿sabes? your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Vale, ya vamos a leer esta nota que parece importante. Notas de Charles. ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? Visiones, presagios. ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete en la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. Vale, esto ya es cuando tenían pesadillas, ¿no? These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Vamos a ver en la pista de Charles. A Charles le preocupa la influencia del espíritu amenazador en los sueños. Sí, vale, lo que acabamos de leer. Vamos a ir al dormitorio. Ahí va, hemos robado. ¿De dónde vienen las pesadillas? Recuerdo las enseñanzas de mis maestros, que Dios bendiga sus almas. Contra lo desconocido que amenaza, cuando el conocimiento común no basta para comprender una situación, el hombre sagaz y piadoso recurrirá sabiamente a las raíces mismas de su arte, las palabras, a su significado y al poder oculto en cada una de ellas. La palabra pesadilla proviene del diminutivo de la palabra pesada, y tiene que ver con la opresión en el pecho que se siente al sufrir un trastorno del sueño. Una pesadilla no es un demonio enclenque que se cuela en los dormitorios para asfixiar a los soñadores, sino uno de los espíritus más raros y poderosos que se definen por tener un único propósito: extender su ira insidiosa e implacable sobre cualquier alma viva a la que alcance. Según mis investigaciones, ningún ocultista ha logrado jamás desterrar una pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Podría una pesadilla ser más que un fantasma? Me temo que sí. Recuerdo un inquietante poema que leí en Londres en mis años de juventud sobre las aterradoras habilidades de tal entidad, supuestamente capaz de penetrar en los sueños de sus objetivos, influir en sus pensamientos y percepción y hacerles soportar su peor miedo. Capaz incluso de doblar la distancia o alterar el tiempo, creando una pesadilla tentadora y personalizada de la que sus víctimas no pueden escapar, un concepto petrificante. Ruego a Dios con todo mi corazón y mi alma que esto no sea lo que se ha levantado sobre nosotros. ¿Cómo escaparíamos entonces de la desesperación, la muerte y la perdición? Necesito más información, pero ¿dónde encontrarla? Vale, o sea, la pesadilla es un tipo de fantasma, parece que muy poderoso. Vale, un broche. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Vale, vamos a ver esta nota. Aquí la herencia del Señor son los hijos, cosa de estima del futuro, el vientre. Bueno, estos son versículos y cosas raras. Y esto también será una nota rara, por lo que veo. 3 gotas de aceite de lavanda de infusión en la manzanilla antes de dormir, que me fría de frotar entre las manos de las orejas 3 veces al día. Si persiste la inquietud, utilizar melisa. A ver esto sí que es importante. Mi queridísima hermana. Uy, Charles ha muerto. No puedo distinguir la derecha de la izquierda, no puedo decir qué día es o cuánto tiempo hace que mi Charles partió. Mi mundo se ha venido abajo. Nada sucedió como se suponía. No pude asistir al entierro. ¡Qué vergüenza! Cómo le he fallado a mi querido esposo. No tuve fuerzas para salir de casa y caminar hasta el lugar donde murió Charles para haberle enterrado. Señor, ten piedad de nosotros y guía a nuestros amigos hasta nosotros antes de que sea demasiado tarde. New Eden no durará mucho más sin mi querido esposo para protegerlo.
No me quedan palabras, pero pensé que tú, que tanto le querías, deberías saber de su fallecimiento. Una carta que le enviaste a su hermana, que no se la ha enviado al final. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Vamos a ver el retrato. Esto es lo de que agota por el dolor, no pudo ir. Y Esther Davenport no se despidió adecuadamente de su marido y ahora sufre por ello. Entonces igual por eso el marido está aquí, porque no fue a Esther despedirse never de got ella. to say farewell to Charles. Claro, claro. I could have made him manifest. Eso es. Now Pues that vamos we a know hablar con why ella, he ¿no? might be back, El we should cementerio. go investigate the cemetery where he was found. Vale, vamos para allá. ¿Podemos hablar más con Esther? Ahora que sabemos que no se despidió de él, ¿o no? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Vale, ¿tienes pesadillas? Has the curse brought with it nightmares? Sí, me imagino que sí, ¿no? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Vale. ¿Cómo lo llevas? A ver, esta pregunta la vamos a hacer, pero no creo que sea pues mal. With ¿Cómo all lo va a that's llevar? happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. Eso es. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Eso es. Está con un poco, ¿no? Que como que We ella must tampoco le make quiere our dejar way ir. to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Pero igual Charles no se va porque... Por eso, porque ella no se ha despedido de él, ella también siente esa culpa de no haberse despedido de él y como que, pues como que no... A ver, ¿dónde está la salida aquí? ¿Estamos tontos o qué? Por ahí, ¿no? Será. Y mi pregunta es... What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Claro, es que no sabemos cómo funciona. No sabemos si al ser fantasma nos recuerda y puede controlarse, digamos, o está descontrolado. O... You'll be all right. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Claro, pero ¿qué es ayudarle? ¿Desterrarle? Si le desterramos va al Ask cielo o al around. infierno. See Que... what people Claro, will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. nos tenemos que enterar un poco del lore, de cómo funciona el tema de desterrar a los fantasmas, ¿sabes? Be careful. Aye. You too. Vale. Pues vamos al cementerio. Mapa. Para encontrar tu ubicación... Vale, abre tu mapa. Vale. Pues me imagino que tenemos que dar la vuelta por aquí y aquí bajar y luego para la derecha. Así que vamos para la derecha. Vale. Esto me gusta. Este tipo de mapa, este tipo de brújula me gusta. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo en realidad te esté mirando para allá, te va marcando el objetivo que tú tienes que ir siguiendo. ¿Ves cómo los metros van yendo para adelante? Plan 67, 68, 69, porque nos estamos alejando del objetivo, porque el objetivo en realidad está para allá, pero te va marcando por dónde tienes que seguir. Vamos a hablar con este señor. Get out of my way. ¿Cómo? Te meto así, ¿eh? Me cago en...
No sé si me habéis entendido con lo del mapa. Vamos a ver esta nota. Los muelles están cerrados por sabotaje mediante incendio. Vale. O sea, que parece ser que lo que aterroriza a New Eden es un fantasma capaz de crear pesadillas, que son de los más poderosos, ¿no? Por lo que... Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Tranquilo, tranquilo. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Vamos a preguntarle a ver si sabe algo de la maldición. Curse, if you will. Que no creo que I'll sepa. tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Lo que necesito es información. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Vamos a preguntarle si tiene pesadillas. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Vale, curioso. ¿Tú has ido al pueblo? Eso no me hace falta saber. A ver qué tipo de intercambios hay. Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Vale, que me puede vender cuero, pelaje, lino y lana. Vale, sin más. Me voy. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Vale. Putos mocos, tío. Vale, entonces este también tiene pesadillas y cuando se levanta me he entendido como que ve algo, ¿no? Que está ahí, que no le hace daño, pero... Vale, ¿esto qué es? ¿Esto que se mueve? Un fuego fatuo. ¿Y qué es un fuego fatuo? ¿Alguien me lo explica, por favor? Cartel del cementerio. Está cerrado por orden del gobernador. Venga, vamos para allá. Aquí va a haber movidota, ¿no? Where are you leading me? Vale, voy a seguirlo. Vale, para esquivar 2 veces para... ¡Epa! ¡Epa! Ya me llevo la primera hostia. Venga, tú, flipao. More of you? Vale. Ah, a ver, en el último momento para desviar. ¡Ay! ¡Ay! Ah, vale. Eso es como un parry, ¿no? Vale. No, buena movida, ¿eh? Polvo espectral. Estos eran... Murieron luchando. ¿Cómo luchando?
Bueno, vamos a seguir avanzando. Yep, para arriba. Aquí tenemos dos caminos para seguir. Vamos a ir por el de arriba. A ver, aquí hay que investigar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué se me enciende la mano o qué pasa aquí? Vamos a ir para arriba. Ya aquí parece que llegamos aquí y ya está. ¿Esto qué es? Pirita. Aquí no podemos saltar para ahí, no podemos ir a ningún lado, así que vamos a ir para abajo. Se me ha encendido algo en la mano, que no sé muy bien qué es, que creo que es el tatu que tenemos, o un anillo o algo así, ¿no? El anillo de desterrador. Algo han dicho antes de un anillo de desterrador. Clarividencia. Como desterrador puedes sentir lugares o objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de estos elementos, tus anillos de destierro se activarán y se iluminarán con una naranja. Camina por la zona para encontrar la fuente. Vale. Pues vamos a buscar la fuente. Yo voy cogiendo florecillas y demás. I've seen more graves here than I've met settlers. Vale. Sí, se me puede quitar esto, por favor. No se quita, ¿no? Lo del tutorial, vale. Vale, esto parece importante. Antes de seguir, vamos a pillar un poco todo lo que podamos. No, la pirita y las florecitas y más pirita. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Vale, no pasa nada. Lo reventamos y ya está, ¿no? ¿Qué era eso? No tengo ni puta idea. Pero bueno, lo hemos reventado. ¿Y de aquí que podemos bajar o qué? Vale. Ah, vale, aquí bajamos a donde antes. No, vale. Espera, que no sé salir. Se sale por aquí. Vamos a mirar todavía, vamos a mirar estas tumbas también. Aunque no creo que aquí haya nada interesante. Muchos muertos. Vale, la cosa no pinta bien. Muchos muertos. Por aquí podremos bajar. Vamos a bajar. Vale. Venga, una tal. Y por aquí no podemos seguir. Vale. Pues... por aquí no vamos a poder subir tampoco. A veces pega algún tironcillo, pocas veces, pero a veces pega un pequeño tironcillo de FPS. Pero bueno, esto lo podemos perdonar. No es súper crítico. Estaría bien que no lo hiciera, pero vale. Y eso será a la salida del cementerio, que no podremos ir para ningún lado ahora, ¿no? Y aquí llegamos a donde antes. Vale, vamos a ir a... que me imagino que será... bueno, esto será la marca espectral. Que está aquí. ¿Aquí es donde murió Charles? ¿O? Vamos a ver. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Vale, realizar ritual. Rituales. Los desterradores pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos, incluso si eliges un ritual incorrecto. Para revelar los recuerdos necesitas realizar un ritual de escucha, ¿vale? Para revelar los recuerdos es necesario realizar un ritual de escucha, ¿vale? Pues a ver qué hay. Revelar un eco. Este ritual ayuda a sintonizar con un recuerdo desvanecido como persistente provocado por un fantasma persistente pronunciado más unas palabras convincentes y tallando o dibujando la constelación de Leo. Generalmente es necesario usar o conocer el vínculo que enlaza a un fantasma con lo encarnado. Un ritual como este puede canalizarse pronunciando palabras convincentes o tallando o dibujando la constelación de Tauro. Invocar azote. Forzar a un azote a aparecer. Forzar a un fantasma. Un azote es otra cosa. No es un fantasma, es otra cosa. Este ritual, que se realiza pronunciando palabras convincentes o tallando o dibujando la constelación de Aquila, forzará a que todos los tipos de azotes, cosechador, furia, aflicción, etcétera, se revelen. Vale, azote es como un sentimiento, o no sé. Vamos a hacer el de escucha, tenemos que hacer, ¿no? What I picked up earlier should suffice. Para ver el recuerdo. In each stain hides a story. Vale. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself!
Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Vale, y ahí lo mató. Damn it. That thing he faced. What was it? Y aquí lo mató. Charles. Charles intentó hacer que el espíritu se manifestara y fracasó. Vale. Frente a la aterradora entidad que amenazaba a New Eden, el corazón de Charles Davenport se rindió. O sea, le mató lo que sea, eso que hemos visto. La Biblia de Charles se encontraba medio enterrada en el lodo del cementerio. Me consolará mi lecho. Mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, ¿vale? Las pesadillas, ¿no? Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Este vínculo está impregnado con la esencia del fantasma de Charles. Una vez que Antea realice una resolución, el enlace entre el fantasma y el mundo se romperá para siempre. Vale, este es el objeto. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Vale, If I can find his grave. Vale, tenemos que encontrar la tumba y con el objeto este, que es la Biblia esta, podemos hacer que se manifieste. ¿No estaría bien que estuviéramos con que viniera Red también? Y si estamos dos personas, mejor que una, no digo yo. Que a mí el tema de los fantasmas, pues como que me asusta un poco. Tenemos que encontrar su tumba. Vale, pues por aquí no es, ¿no? Pues será para... Aquí está, vale. Charles Davenport. Ah, here you are. Vale, pues sí, nosotros solos. Pues venga, no esperamos a nuestro compa. Vale, hay que hacer que se manifieste, ¿no? Es un fantasma, tiene que aparecer. Vamos a hacerlo. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. ¿Cómo? Que si peleamos. O sea, igual, no sé, a ver cómo se manifiesta. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Vale, vamos a preguntarle todo tranquilamente, ¿no? Vamos a empezar por qué no esperó a nuestra ayuda. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time.
Vale. Lo que no entiendo es por qué le hemos forzado a salir ahora. Podríamos haber esperado que viniera Red y estamos los dos para hablar con él, ¿no? Vamos a ver si sabe algo de la Do you know maldición. how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Vale. A ver qué más sabe. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Vale, o sea que está en la iglesia. Vamos a preguntar sobre las pesadillas. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Vale. Vale, o sea que una pesadilla es un fantasma. Muy poderoso, pero es un fantasma. Que aparece con alguna desgracia. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Una despedida, ¿no? Aunque sea. Ahora vamos a preguntarle cómo le mato. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Esta tengo que elegir o no. ¿Cómo se manifiesta su maldad? ¿Qué aspecto tenía? El aspecto me da igual. ¿Cómo se manifiesta? How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different.
I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait! Wait for what? We're Banishers. Death to the dead. Let Esther choose themselves. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed. No entiendo muy bien todavía, ¿eh? Por lo que veo hay dos maneras de desterrar a un fantasma, ¿no? La mala o dolorosa, que es la que íbamos a hacer, y la buena, que es la que hemos hecho. Si no me My equivoco. Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Vale. Lo que no entiendo muy bien es si también tenemos la opción de dejar a un fantasma en este mundo, ¿no? Porque por lo que ha dicho Charles es que se quería quedar, y lo que no entiendo muy bien es lo que le ha dicho Antea de que se iba a alimentar de Esther. Eso me imagino que nos iremos enterando de cómo funciona la historia, el lore que hay sobre los fantasmas, sobre cómo desterrarlos, qué maneras hay, si se pueden quedar, si no, qué pasa qué pasa si se quedan, ese tipo de cosas. Nos iremos enterando, digo yo. Vale, vamos para adentro. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Vale, me imagino que no podremos hablar mucho más. Vale. Y de aquí nos vamos, ¿no? Sí.
Pues vamos para la escuela con Red. Ya habéis visto que Red quizás es un poco más, ¿cómo decirlo?, benevolente, ¿no? Esther parece ser que le iba a desterrar a... Esto lo hemos leído antes, ¿no? Sí. Esther parece ser que le iba a desterrar de una manera un poco más brusca, ¿no? Y Red, llevando a Esther, ha conseguido que Charles se vaya de una manera más pacífica o más tranquila, ¿no? O sin tanto sufrimiento, digamos. Entonces yo creo, parece ser que va a haber esas dos maneras de desterrar a los fantasmas, ¿no? O también se pueden quedar, no lo sabemos todavía. Vamos a tener que ver. Como trata sobre tomar decisiones el juego, pues me imagino que lo iremos viendo también. Vamos a ver si está Red por aquí. Vale, aquí está. Vamos a sentarnos. No creo que hable mucho en este juego porque por lo que veis hay mucho texto, hay mucha conversación, hay mucho tal, pero bueno. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Pero qué diferencia Ghosts hay. only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Como desterradores damos una resolución, pero le íbamos a desterrar y lo que hemos hecho al final, ¿qué ha sido? Eso sí que me quiero enterar. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? Vamos a hacer... I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. Tendremos pesadilla. This was a dreadful day. Vale, o sea, está el destierro y la ascensión. Con el destierro te aseguras, ¿no?, de que desaparece como fantasma, y la ascensión la tienen que elegir. Pero el propio fantasma. Por esto. No he entendido. Eso es lo que he llegado a entender. Vale, esa es la pesadilla, ¿eh? Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Vale. Vale, vamos a seguir. Y lo que he entendido también es que puedes decidir que el fantasma se quede. Lo que pasa es que se alimentaría de la esencia de los vivos.
¿no? Y podría acabar volviendo a la vida o algo así, eso es lo que he entendido. Vale. Uy, que sale una hiena, eso de ahí, qué raro, ¿no? Igual es una pesadilla, no sé. Vamos para adelante. No tiene buena pinta, la verdad. Vamos por aquí. Por aquí vamos bien, ¿no? Sí. Vamos a ver el mapa. Sí, es la única subida que hay a la iglesia. A la iglesia. ¿Y por qué? Eso digo yo. Vale. Parece que aquí hay fantasmas. Vamos a reventarlos a todos. ¿Y por qué antes ha ido a la iglesia sola? Eso sí que no lo entiendo. Uy, espíritu errante alfa. Vale, no parece muy complicado, pero no me voy a fiar. Vale, fuera, muerto. Vamos a coger todo lo que encontremos, que luego nos viene bien para los rituales. Por lo que hemos visto, cualquier material, o sea, los materiales que se necesiten, claro. Uf, qué mal rollo, ¿no? Yo no quiero sustos, ¿eh? Abre la puerta, a ver. ¡Y! Es una trampa o una pesadilla o algo así, tío. No puede ser. Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Ay, Dios. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? Mira para atrás, mira para atrás. What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Cuidado. No. ¿Qué vamos a pelear contra ella? ¿Contra la pesadilla? Vale, sí, vale. A ver. Vale, cuidado. Vale. Vale, y si hacemos esto... Vale. Vale, solo hace 3 ataques, ¿no? Vale. Vale, con esto me curo, ¿no? Me imagino. Vale. Esquiva, esquiva.
Vamos a marcarla. Opa, vale, dándole la flecha para abajo. Vale. Ahora se dividirá otra vez. Vale, parry. Vale, vamos a encargarnos de... ¿Qué pasa? Vale, y si hacemos esto... No, no vale para nada. ¿Por qué? Ah, desterramos. Vale, vale. Vale, y le hemos quitado una de vida, ¿no? ¿Qué pasa? No sé qué hacer. ¿Qué pasa? Where's Antea? If you've laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. No! Will you come to her aid now, when all is lost? Buah. If you do, I'll be waiting. Nos ha reventado, ¿eh? Nos ha reventado y ha matado a Antea. Es súper poderoso. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here.
And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Muy bien, la verdad. Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Vale, o sea, esto es una bruja y nos ha ayudado y más o menos sabe nuestra historia. Vamos a preguntarle acerca de la pesadilla. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Vale, vamos a preguntarle quién le envía. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Vale, ¿quién es ella? Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. Vale. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Vale, fácil de decir, más difícil de hacer. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. ¿Por qué me ayudas? Why do you hate Bueno, me? porque se lo ha dicho la I Ceridian serve my esta. mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Vale. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell?
Vale. Encuentra el camino. Mucho que procesar, ¿eh? Hemos conocido a una bruja, está ahora la Siridian esta. Vale. Misión empezada, el fin de la Tierra. Origen de los desterradores. Vamos a ver. Exorcizon es un exorcismo. Vale, de raíz del griego, no sé qué. El exiliador errante, el desterrador. En la antigua Grecia existían los Mitragirtes, una secta de sacerdotes mendigos errantes. Iban de un lugar a otro cantando canciones y tocando tambores para calmar a los espíritus de los muertos, o liberarlos, o exiliarlos. Lo hacían en honor del mago tracio Orfeo, cuyo amor por Eurídice era tan poderoso que la siguió a través de la tierra de los muertos hasta el abismo, la liberó y casi la trajo de vuelta. A medida que el mundo crecía, también lo hacían los conocimientos de estos hijos e hijas de Orfeo. Pero algunos no abrazaron la nueva sabiduría, no aprendieron y siguieron siendo para siempre sacerdotes mendigos. A través de formas y patrones vistos y oídos desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, estos vagabundos utilizan las leyes ocultas del universo para abrir las puertas y despedir a los espíritus de los muertos. Para servir a los vivos, los desterradores destruyen a los muertos. Pero saben poco, han olvidado su ascendencia. Han perdido el contacto con nosotros, que vemos los colores y los matices de toda luz y toda oscuridad, lo bueno y lo malo en todo, vivo y muerto. Los desterradores tienen su utilidad, sí, como la tiene un martillo cuando hay que clavar un clavo, pero al martillo no le importa la tabla ni el clavo, ni entiende de qué está hecho la misma madera y del mismo hierro. Los desterradores no saben nada sobre la doblez. La doblez, porque no son y puede que nunca sean de los nuestros. No se interponen entre el mundo de las mujeres y los hombres y la oscuridad eterna, ¿no? Nos encargan de los muertos para que los vivos puedan vivir. No saben, porque no son brujas, pero son hijos de Orfeo y no miran atrás. Interesante. Muy interesante. El origen de los desterradores. Técnicas de los desterradores. Esto no lo hemos leído, ¿no? Los desterradores no somos guías espirituales ni inquisidores, somos cazadores de fantasmas a sueldo, artesanos especializados y sensibles que se entrenan duro para proteger a los vivos mediante nuestros rituales y conocimientos sobre fantasmas y espectros. No somos una secta, entre nosotros no hay jerarquías ni dogmas establecidos. La razón más obvia por la que un desterrador se hace desterrador es porque quiere proteger a los vivos de los muertos, sea cual sea el motivo. Somos eficaces, flexibles y versátiles. Nuestra comunidad es escasa y nómada, como lo fueron nuestros predecesores. Recorremos el mundo en busca de víctimas vivas de los muertos, limpiando casos de presencias mediante técnicas probadas y perfeccionadas por generaciones de maestros y alumnos. Liberar o desterrar al fantasma. Rara vez condenamos a los vivos. Condenar a los vivos, ¿eh? A diferencia de los hechiceros, no perdemos el tiempo fabricando rifles encantados, con la culata y el cañón grabados con runas y otros símbolos de poder, para cazar espectros o para cualquier otra cosa. ¿Quién querría depender de una sola arma? En su lugar traemos nuestro polvo desterrador, preparado según recetas transmitidas de generación en generación, que hace que cualquier arma de fuego sea capaz de disparar y dañar a un objetivo sobrenatural, sea cual sea la munición, eficaz, flexible y versátil. Nuestros conocimientos sobre alquimia y botánica nos ayudan a seleccionar minerales y plantas cuyas propiedades favorecerán nuestro trabajo. No perdemos el tiempo en bibliotecas o aulas. No perdemos el tiempo dibujando, tallando o grabando complejos círculos de poder, porque lo que ganamos en poder o matices lo perdemos en tiempo doblemente, arriesgándonos a ponernos en peligro nosotros mismos y a los que nos rodean. En su lugar, un desterrador inteligente lleva sellos de madera o metal con los que marcar una puerta, pared o piedra con el símbolo necesario para el ritual apropiado. También llevamos anillos en los dedos con estos símbolos, de modo que siempre tenemos a mano, por así decirlo, una serie de runas poderosas, eficaces, flexibles, versátiles. Así prevaleceremos, así luchamos, así volvemos de los muertos rastreros a donde se supone que deben estar. Así devolvemos a los muertos rastreros a donde se supone que deben estar. De muerte a los muertos. Vale, o sea que más o menos ya entendemos que es un desterrador. No, que se dedica a darle muerte a los muertos. ¿Esto qué es? No lo sabemos, pero tiene pinta de paveje rápido o algo del estilo. Estamos aquí en medio de la nada. Buena pregunta. Aquí parece que no... Parece que estamos muy lejos, de donde caímos en el mar. Hay un muerto. ¿Por qué? Porque donde estábamos hacía muy mal tiempo, hacía un temporal muy malo y aquí por lo menos no está nevando. Lo que pasa es que según ha dicho la hechicera han pasado semanas, entonces no sé cómo estará el tema de...
vamos a ir para adelante. El tema de cómo está el pueblo de New Eden. Me imagino que tendremos que ir volviendo ahí poco a poco. Bueno, poco a poco o rápido, pero creo que no sé a cuánta distancia estaremos. Pero bueno, vamos para adelante. A tope. Quiero saber más sobre las brujas, me interesa. Y quiero saber por qué... No hemos leído que no son como desterradores. ¿Qué pasa? What am I doing here? Vale, aquí hay un hongo o lo que sea. Hongo de yesca. Y ahí hay pita o pirita o lo que sea. ¿No? Pirita. Vale, vamos a ir para arriba porque para otro lado no podemos ir. Epa, ¿qué hay aquí? Flores. Acónito, ¿qué es esto? Jacinto morado. Venga. Cuando te ponen tantos materiales de camino a un lado... Vale, estamos ya en el sitio, tenemos que investigar aquí, ¿no? God, fella, now's not the time. Ah, que son lobos. O sea, también vamos a pelear contra cosas que no sean fantasmas. Epa. ¿Cómo me esquivan, no? Vale. Indicador de amenaza. El indicador de amenaza señala a los enemigos que están fuera de la vista. Rojo, ataque inminente. Naranja, proyectil inminente. Verde, posesión inminente. ¿Qué son perros o qué es esto? Vale, buen parry. Vale, aquí hay otro. Qué cabrón. Vale. Un punto de habilidad, nivel 2. Esto habrá que mirarlo, ¿no? Vale, pues vamos a ver lo del punto de habilidad. Inventario, ¿no? Evolución. Ah, no puedes acceder a este... Vale. Pues nada, pues vamos a seguir. Encuentra el camino. Vale. Creo que camino estamos siguiendo. ¿A dónde? No lo sé, pero bueno. Vamos a subir por aquí. Cuidado. Venga, para abajo. Am I the last bloody living soul here? Pues parece que por aquí no hay mucho movimiento, así que igual sí. Un cofre. Real de A8. Vamos a meternos por aquí. Ah, vale, no, escalamos. Un poco rara la escalada, pero bueno. Vale, más lobos. Lobo alfa, cuidado con el lobo alfa. Vale. Vale, a ver, lobo alfa, ¿qué dice? Me he cubierto, Vale. ¿A dónde ha ido el lobo alfa? Vale. Venga. Qué cabrón. Vale, si te hago esto, te hago daño. God, what is happening? What? Antea? Claro, es que también... Nivel 3. Joder, ¿cómo subimos de nivel aquí, no? Vamos a pillar todo lo que encontramos por aquí. Tiene que ser complicado. Acabas de perder a
a tu pareja y te encuentras aquí en un sitio que no sabes ni dónde estás, lo que te ha explicado la exploradora era, o la bruja. Es Antea, ¿eh? Vale, frío, ¿dónde estoy? Vale, vale. Así que Antea se ha quedado como fantasma, ¿no? This can't be happening. Antea? Call me to you. Where am I? Hello, I'm sorry. I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. ¿Pasa? Vale. Vale. Spectres. Here. Antea, are you there? Muy lejos no puede estar. Epa. Right here. My love. Right here. Tis you. No! I have you. You have me. Come. No, Vale. don't go. I'm here. Follow me. Vale, o sea que apareció como fantasma. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Vale, y aquí yo creo que va a tener que ver lo que hemos hablado antes, de que se alimentan de la esencia de los vivos, de lo que la conversación que tuvieron en la hoguera. You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me.
I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Vamos a preguntarle cómo se siente. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. A ver qué recuerda ella. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. Huir... No, hay que volver a New Eden. Ese fantasma... I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Vale. ¿Puedo traerte de vuelta o puedo darte tu ascensión? A ver, somos desterradores. Vamos a preguntarle sobre traerle de vuelta, por curiosidad. No deberíamos, pero... In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Vale, vamos a preguntarle por la ascensión. Vamos a intentar ser lo más justos o lo posible, ¿vale? Entonces, si vamos a tener que sacrificar vidas humanas para traerla de vuelta, no lo vamos a hacer. Vamos a intentar ser lo más profesionales o justos posible, ¿vale? Lo vamos a hacer. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a preguntarle por la ascensión. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve.
witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Vale. Estas son las habilidades. Vale, habilidades que tienen que ver con Antea. Desvelar. Antea puede permitirle ver a Red el mundo desde el otro lado del velo y descubrir elementos etéreos tales como rastros o redes espectrales. Vale, esto ya lo tenemos. Vamos a ver qué podemos desbloquear. Desterrar a un enemigo aumenta el daño del siguiente ataque pesado en un 200%. Hostia, mola. Implacable. Cada ataque ligero de Red aumenta el daño de esos ataques ligeros en un 10%. Bueno, no está mal. ¿Esto qué es? Las cargas máximas de decocción aumentan en 1, que es la vida. Ayuda de equipo. El cuarto ataque ligero desencadena un ataque con puñetazos que ignora la resistencia. Vale, me gusta el de llevar una más de vida. La obtención de puntos de destierro aumenta con el daño de destierro. Vamos a poner el de que te aumenta, el ataque ligero aumenta. ¿Y esto qué es? El daño de raza aumenta hasta un 115%. Bueno, a más alto es el medidor de puntos de salud. Cambia ante ajustes después de esquivar hacia adelante para desencadenar un ataque cuerpo a cuerpo que ignora la resistencia. Puntos espirituales, vale. Vale, vamos a dejarlo claro que le vamos a intentar dar la ascensión, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo bien, no vamos a sacrificar, pero por lo que veo también necesita esencia de fantasma para mantenerse. Mejora tu equipamiento. Los refugios te permiten mejorar tu equipamiento por medio del menú de inventario, ¿vale? Vamos a ir a ver el inventario. Vale, podemos mejorar el traje. Mejora tu equipamiento, aumentar sus bonus para que necesitan recursos. Vale, equipamiento y objetos. Vale, equipamiento. Podemos mejorar el traje. Vale, para mejorar necesitaríamos polvo espectral, que aumentaría el daño físico. Vale, lo único que podemos mejorar es el equipamiento, ¿no? Por lo que veo. Mejoras. Vamos a mejorar que nos da más fuerza, destreza, vitalidad, resistencia física. Vale. Esto para mejorar. El anillo de destierro también se puede mejorar, que me imagino que no lo podemos cambiar. Obtención de puntos de destierro, fuerza, sabiduría, daño de destierro. Vale, vamos a mejorarlo también. Y también podemos mejorar la decocción, que esto sí que me interesa. Lo que nos recupera de... Vale. Vale, ya hemos mejorado un par de cositas. Podemos descansar, me imagino que cuando descansas, la decocción se llenan. Vale. Ah, reaparecen los enemigos. Vale. Evolución. Esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Sí, vale. Pero deberíamos tener bastantes más cosas, no solo esto, me imagino, ¿eh? Y viaje rápido. Vale, a ver. Puedes viajar entre los refugios que has descubierto en todo el mundo. Viajar causa un cambio temporal, tras el cual los enemigos reaparecen. Vale, no podemos viajar a New Eden, ¿no? Ah, pues sí. ¿O no? Ni de coña, ¿no? No podemos viajar. Vale, me parecería... Vale. Vale, vamos a buscar la salida. Vale, las hogueras son como para descansar, ¿no? Interesante. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, coin for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? ¿Qué pasa? Un círculo, sangre en medio, no mola, ¿eh? If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Un círculo de sal. Una calavera. A ver qué dice aquí. De monólogo, 14 de septiembre. Durante una de nuestras exploraciones de estas nuevas tierras que pisamos por primera vez hace muchos siglos.
Hace muchos años, perdón. Angarat y yo descubrimos un nuevo lugar, un lugar especial, una cueva escondida detrás de una cascada, donde nadie la podría encontrar. Nos atrajo una extraña sensación de ligereza, como si el velo entre lo encarnado y lo invisible fuera tan fino como la mejor sea francesa. De la cámara emanaba el poder del otro mundo. Pensamos que sin duda este era un buen lugar para experimentación con rituales. Uy, uy, uy. La cueva era más grande de lo que habíamos pensado al principio y contenía una multitud de galerías. Angarat y yo decidimos llevar al joven Shelley con nosotros para continuar nuestra exploración. Agradable pero sin talento, su padre insistió en que se entrenara con ocultistas experimentados. Qué sorpresa encontrar en las paredes las setas que necesitábamos para nuestros rituales. Se pusieron a recolectarlas mientras yo dibujaba los símbolos y preparaba los rituales. Sentimos que nuestros poderes se multiplicaban por 10. Falta una página. 18 de septiembre, o sea, 4 días después, la cueva es enorme y peligrosa. He oído susurros en la oscuridad. Algo nos observa. Ni Beldon ni Shelley pueden oírlos. O eso dicen, pero hay algo al acecho. Estoy seguro de ello. Quizás me equivoque. Quizás la fiebre que tuve hace algunas semanas aún persiste. Anoche pillé al joven Shelley mirándonos mientras dormíamos. Hablaba consigo mismo. Fue muy desconcertante, ¿sí? Un poco de mal rollo, ¿eh? I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. Vale. I want to try something. Vale. Triángulo. Vamos a ver, ¿no? Lo que vería un fantasma. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Vale, y ahora somos ella. No Are those webs made of podemos... spectral stains? Let me. Pulsa para quitar los espectrales y revelar objetos o lugares cubiertos. Vale, vamos a quitarlo. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. Vale. Llave del equipo, una llave de un demonólogo desapareció encontrar en el interior de las cuevas místicas. Vale. Vale, o sea que podemos usar a Antea para ver cosas que solo pueden ver los muertos y así despejar. Is it just me or? Vale. I felt it too. Como fantasma, Antea puede desvelar e interactuar con objetos, con elementos espectrales ocultos. Cuando estés cerca de estos elementos, tus anillos de destierro se activarán y iluminarán con un oro azul. Utiliza para cambiar a Antea y revelar la fuente oculta, que solo está ahí delante, por lo que veo. Ah, vale, sin más, un cofre. Vale, mola, mola. Vamos a ir para adelante. Aquí me da que va a haber pelea, ¿eh? Muy abierto es esto. Ya sabía yo. Un lobo poseído es esto. Venga, espera. Vale. Vale. We can fight them together. Bien, para cambiar entre personajes en combate. Pulsa para tener un ataque de puñetazo que inflige más daño sobre los cadáveres poseídos. Al atacar con Antea consume puntos espirituales que se regeneran con los ataques de red. Vale. Vale, solo puedo dar puñetazos. No tengo ataque fuerte por lo que veo. Vale. O sea, este está poseído y con Antea le hacemos mucho más daño. Vale, pero si le desterramos al lobo, ¿también se desterra el espíritu o no? Sí, vale. Vale. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. No, no va a ir mejor porque la vas a tener que... Vale, vamos a coger Antea, a ver qué hay aquí. Le vas a tener que dar ascensión, ¿sabes? O sea, no me jodas. Eso es lo que deberíamos hacer y creo que es lo que vamos a intentar hacer. A ver cómo evoluciona la trama, a ver si es verdad que no es blanco y negro y hay grises que igual te dan otra opción de poder traerla de vuelta sin incumplir o hacer algo malo, digamos. Me pide que vaya para allá, vamos para aquí. Que todo lo que sean cositas nos viene bien para mejorar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Standing by. Vale, ya sé que estás, pero tengo que atacar para llenar la barra de... ¿no? Aquí que hay, vale.
Pueblo espectral. Ahora nos cambiamos ahora a Antea, que veo que nos tenemos que cambiar ahí porque hay por aquí algo. Vale, aquí está. Una nota. Nota del demonólogo, vale. Siento un peso en el pecho. El techo de la cueva se cierne sobre mí como un coloso. No es propio de mí, exploraré las cavernosas profundidades. Angaran no está de acuerdo, por temor a caer en una grieta o en algún otro percance fatal. Le he asegurado que soy un explorador experimentado y capaz, como lo fue mi padre antes que yo. Selly desea unirse a la fiesta. No confío en el chico. No me gusta la forma en que me mira. Quiere seguirme hasta las profundidades y algo dentro de mí grita que no. ¿Falta una página? ¿Cómo no? Me pongo enfermo, me arden los órganos, mi sangre se marchita, moriré. Este es el precio del conocimiento, como decimos los ocultistas, pero me arrepiento. Si hubiera sabido el sufrimiento que nos esperaba, nos habría dado la espalda, nos habría ahogado en una cascada helada y me habría marchado, enterrando la cueva en lo más profundo de mi memoria. Que los efluvios demoníacos de nuestros rituales se los lleven a todos. Uf, qué mal rollo. They always end up mucking around with black magic. Always. Magia negra. Vale, hemos bajado por ahí, podemos subir por aquí. Vamos a pillar esto. Aquí no hay nada que pillar. Venga, para arriba. Escala muy bien, esto hay que comentar. Vale. Esto nos lleva aquí, que nos dará algunas monedicas y algo de material, que nos viene muy, muy bien. Collar espiritual. ¿Esto me lo puedo poner? Amuleto. ¡Oh, sí! Ah, reduce daño recibido por Antea. Ah, vale. O sea, esto es para Antea, ¿no? Por lo que veo. Vale, mola. Esto lo podemos mejorar. Vale, vamos para atrás. No, perdón, que quería bajar. Vale, por aquí veníamos. Vamos para adelante. Aquí hay algo que investigar. Me imagino que será para arriba, porque aquí no veo mucha más cosa. Así que vamos para aquí arriba. ¿Qué me vas a decir, Antea? Setitas. Vamos a ir por aquí. That spectre. It's heading for that corpse. No, hay que llegar antes de que llegue al cadáver, ¿no? No nos va a dar tiempo ni de coña. Vale. Y ahora se hace más fuerte. Los poseídos, posesión e interrupción, perdón. Los espectros pueden intentar poseer los cadáveres. Puedes interpretar antes de que llegue al cadáver, vale. Pero como no hemos llegado, vamos a cambiar a Antea. Y en teoría, así le desposeemos más rápido, ¿no? Con Antea. Y ahora ya con este le reventamos. Vale, ha poseído también. Sí, con Antea le hacemos más daño. Pero bueno, no pasa nada. Watch out. Spectre possession. Que le posee. Pues no le vas a poseer. Ese también está poseyendo. No. Ese no me va a dar tiempo. Sí me va a dar tiempo. Ya está, ¿no? What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Vale, o sea que las desgracias han dicho algo de un velo, me imagino que será el velo que se refieren al mundo de los muertos y de los vivos, digo yo, un velo que los separa. Y por lo que yo quiero entender, que me imagino que nos iremos enterando durante la historia. Cuantos más cosas malas pasen, como guerras, hambrunas y demás, There might be a lodge nearby. Pues ese velo se vuelve más delgado, ¿no? That might take some getting used to, for both of us. Vale, vamos por aquí. Que ha dicho algo aquí, que hay equipo de caza, no sé qué. No, entonces cuando ese velo es más delgado es más fácil que haya espectros y este tipo de cosas. Digo yo. Me gusta que nos vayan contando poco a poco las cositas. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos, eso sí. Porque nos viene muy bien para mejorar el equipo. Will people be able to tell I'm haunted?
Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Algo tiene que haber por aquí. Condenar a los vivos. Vamos a leer esto. Nunca confíes en un desterrador, pues hasta su nombre es una mentira. Los desterradores no son agentes solitarios que intentan proteger al bien del mal. No destierran a los espíritus malignos al infierno. No, usan la magia más maliciosa y vil. ¿Les has visto alguna vez las manos y antebrazos destruidos por la corrupción de la magia negra? ¿Has leído alguna vez los símbolos despreciables que esculpen en los anillos que siempre usan? Uy. Los desterradores no son diferentes de cualquier mago o bruja o devoto del diablo, y mienten en la cara de los justos. No destierran el mal, dominan y domestican el alma inmortal corrompida, o pura, muerta o viva. Con sus palabras elegantes tergiversan la verdad del Señor. Esencia, dicen, y residuo y rastros espectrales y liberar y resolver. Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Sabes qué es la condena para ellos? Robar el alma de los justos, antes de esclavizarla para una de sus tantas actividades pecaminosas. Nunca confíes en un desterrador, ya que cada vez que haces un trato con uno de ellos, puede ser el siguiente al que le quiten su alma eterna, si deciden condenarte por cualquier razón que elijan. ¿No? Pues no sé. Vale, vamos a seguir por aquí. Curioso. A ver si llegamos a algún pueblo o algo, porque me va a parecer curioso cómo vamos a lidiar con tener Antea aquí. Por lo que parece ser, la gente que tenga la habilidad va a poder ver que estamos hechizados o que tenemos un fantasma con nosotros. Y cómo van a lidiar con ello, qué es lo que van a hacer. Seguro que saben algo. Sí. Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Sí, a ver si nos podemos encontrar con las brujas. I see a crossing over there. Sí. Signs of civilization. Lucky me. Y por lo que dice en la zona parece estar bastante plagada de espectros. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Camino bloqueado. Por ahora no tienes la manifestación requerida para desbloquear este camino. Estos obstáculos están marcados en tu mapa y en tu brújula para que puedas volver fácilmente más tarde y desvelar sus secretos. A ver cómo se marca. Vale. Una hiedra. Vale, se queda marcado, así que sin problema. Ya volveremos cuando se pueda, cuando desbloqueemos la habilidad. Vale. Aquí... No, ¿por qué no me puedo cambiar a...? Bad news. The bridge is out. No, no está, no. Find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. Para cambiar... There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. Vale, y con Antea no puedo saltar para allá y hacer fiu, ¿no? Vale, pues ¿qué quieres que haga? Pues nada, ¿no? Bajo para aquí. ¿O qué? I've strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Vale, o sea, tenemos que hacer algo con Antea, ¿no? I've strong ankles, vale, but perdón. at this height, I'm gonna make it. Vale, pues a ver qué podemos hacer con Antea. Veo aquí que hay como un rastro, ¿no? A ver, este rastro, ¿por dónde nos podría dejar pasar? Yo veo que está como por aquí. Y aquí está, ¿no? Ok, desciende del valle. Esto no nos va a dejar hacer. Aquí ya no hay nada que hacer por lo que veo. Veo los patrones. Vale, por aquí. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly.
The hunger is back and it's growing fast. Vale. Already? Right, let's find something to sustain you. Algo para mantener. Claro, se alimenta de esencia, pero ¿qué tipo de esencia? ¿No? Reinforcements. Vamos a cambiar a... Esto está poseído, así que vamos a cambiar al Antea, perdón. Y a ver si les desposeemos, digamos. Vale, a este lo vamos a desterrar, porque así lo reventamos del todo. Y estos ya están más blanditos, ¿no? Sí. Tranquila, que ya pido ayuda ya. Misión empezada. Cazadores hambrientos. Vale. Pues lo que igual hacemos es dejarlo por aquí, ¿vale? Llevamos ya 2 horitas de directo. Hemos hecho, yo diría que el prólogo, el principio. Nos hemos metido un poco en este nuevo mundo, en esta nueva historia. Una historia me parece bastante curiosa, el tema de fantasmas y desterrarlos y demás. Un juego, digamos que AA, no tiene el presupuesto de un AAA, pero tampoco es un juego indie. Se ve bastante bien. Ya habéis visto que el sistema de combate es muy God of War, es algo que me recuerda, pero bueno, tampoco creo que sea algo malo, porque yo creo que el punto fuerte de este juego va a ser la narrativa. Ya vemos como que hay que ir despacio, hay que ver todas las pistas, hay que escuchar todas las conversaciones. Es un juego que me parece que va a ser bastante más peliculero en el sentido de la narrativa, de tomar decisiones y demás. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Mañana haremos otro directito, seguiremos avanzando en la historia de Altea y de Antea, perdón, y de Red. Y a ver qué se nos pone delante para en esta historia, que creo que va a ser muy interesante, sobre todo por el tema de las decisiones que iremos tomando a lo largo de la historia. Así que nada, muchas gracias por estar en el directo, los que hayáis estado. Ya sabéis que siempre resubo luego estos directos a YouTube. Y nada, mañana nos vemos en el siguiente directo. Adiós.